Buenos días a todos, compañeros de la Academia, representantes de otras academias asturianas, Medicina, Jurisprudencia, Reidea, Lingua, presentes o que han excusado su asistencia, representantes de instituciones, vicerrector de Política de Profesorado, directora general de Universidades, compañeros, amigos. La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería va a celebrar la sesión pública solemne de apertura del curso académico 2023-2024. En primer lugar, tiene la palabra la secretaria de la Academia, la profesora María Ángeles Gil, que dará lectura a la memoria de actividades académicas del curso 2022-2023. Bueno, el balance del curso académico 2022-2023. Casi 2 años después de la publicación en el BOPA del decreto por el que se creaba la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, AACI, y se aprobaban sus estatutos, hacemos un breve resumen del balance del segundo curso académico 2022-2023. Reuniones de los miembros de la AACI. Los miembros de la AACI se han reunido en diversas ocasiones. Además de en algunos actos y actividades que se mencionan posteriormente, en este curso se han celebrado 4 reuniones del Pleno, 2 reuniones de la Junta de Gobierno, 35 reuniones de la Comisión Ejecutiva y algunas reuniones de las secciones de Conjunto Simplificado. Actividades de la AACI en el curso 2022-2023. Las actividades más relevantes del curso 2021-2022, que habían girado en torno a la publicación del primer número de la revista RAACI y a las charlas de difusión vinculadas a los trabajos recogidos en ella, se consolidaron en el 2022-2023. Así, continuando con su vocación de acercar la ciencia y la ingeniería a la sociedad asturiana, se publicó el segundo número de la revista de la Academia, correspondiente al año 2022, donde se incluyeron 4 investigadores sobresalientes de la comunidad asturiana y otros 2 trabajos por investigadores de la Academia. Los trabajos publicados fueron los siguientes: la célula, desde el ladrillo fundamental de la vida hasta la biotecnología celular, cuya autora ha sido la investigadora Rosa María Sáenz, nuestra actual presidenta del IOP. Pasado, presente y futuro de la criptología, realizado por la académica Consuelo Martínez López. El microbioma humano, un micromundo en nuestro interior, escrito por el académico Abelardo Margolles. Y un paseo por la Vía Láctea, pasado y futuro de nuestra galaxia, desarrollado por el investigador de la Universidad de Oviedo, Javier de Cosjuez. Además, los autores de estos 4 temas, excepto en el caso del cuarto, cuya impartición corrió a cargo de un colaborador de su grupo de investigación, Enrique Díez Alonso, han impartido a lo largo de 4 jueves del mes de junio de 2023 las correspondientes charlas de difusión en Villaviciosa, Mieres del Camino, Avilés y Pola de Siero, cada una de ellas organizada y gestionada siempre en colaboración con el ayuntamiento correspondiente. A estos ayuntamientos agradecemos su incondicional apoyo. Señalar asimismo que en este momento estamos muy próximos a que aparezca publicado el tercer número de la revista, el del año 2023. De hecho, ya está encuadernado y todo. Como en el segundo número, incluirá 2 artículos de miembros de la AACI y otros 2 de científicos de reconocido prestigio cuya investigación está centrada en temas de muy alto interés y se desarrolla en Asturias. Por su parte, y de modo gradual, a lo largo de este curso se han ido incorporando nuevas actividades que se detallan a continuación. Participación de la Academia en la Semana de la Ciencia 2022, con un acto realizado el día 17 de noviembre de 2022 en el Club de Prensa Asturiana de la Nueva España. En dicho acto y en reconocimiento a una contribución anual de excelencia investigadora, se invitó al físico Pablo Alonso González, especializado en nanoóptica, a impartir la conferencia titulada Nanoluz hacia el ordenador del futuro, y además se realizó la presentación del número 2 de la revista RAACI. Convocatoria del primer certamen de vídeos cortos sobre ciencia e ingeniería para estudiantes de ESO, bachiller y FP, realizada en el mes de mayo de 2023. Los vídeos de no más de 3 minutos de duración debían referirse al contenido de algunos de los trabajos publicados en el número 1 de la revista RAACI. Ellos debían elegir cuál de ellos. Los estudiantes también contaban con el apoyo de los vídeos grabados durante las charlas divulgativas de dichos trabajos, todos ellos disponibles en la página web de la Academia, aaci.es, comunica AACI.
La comisión de valoración, que incluía, entre otros, a los 4 conferenciantes de las charlas, fue la encargada de seleccionar a los ganadores de dichos premios, cuya entrega tuvo lugar en un acto celebrado en el aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, el día 10 de julio de 2023. Y en ese acto, además de la proyección de los vídeos ganadores, el periodista y redactor de la TPA, Fernando Miranda, dictó la conferencia del audiovisual como herramienta de comunicación. Organización de la primera edición del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias. Este acto se celebró en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo el 22 de septiembre de 2023, fecha elegida por su cercanía dentro de los días lectivos a la del nacimiento del Premio Nobel asturiano Severo Ochoa. Dentro de ese día se quieren reconocer las carreras investigadoras de excelencia que hayan sido desarrolladas en su mayor parte en el Principado de Asturias con el Premio Investigador Distinguido. En esta primera edición, dicho premio recayó en el doctor Mario Fernández Fraga por su labor en epigenética del cáncer y nanomedicina, cuyos méritos fueron glosados por la académica María Rosario Rodicio. El acto contó además con las siguientes conferencias: Semblanza de Severo Ochoa, impartida por el doctor César de Haro, investigador científico del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y secretario general y vocal del patronato de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, y el declive demográfico de Asturias, las causas, las soluciones, a cargo del profesor Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana, se me ha ido, mi vena matemática se me ha escapado ahí. Catedrático de Geografía Humana y presidente de UNIR. Actos principales de la ACI en el curso 2022-2023. Los actos principales que la Academia ha celebrado en el curso académico 2022-2023 han sido el de la inauguración del curso 2021-2022 de la ACI, en el que se presentó un breve balance de las actividades desarrolladas en el mismo por la Academia. El profesor Jesús María Sanserna, catedrático de Excelencia en Matemática Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, expuso la lección inaugural, Ciegos ante el azar. El de toma de posesión como académico de número con la medalla número 2 de don Javier Sebastián Zúñiga, vicepresidente de la ACI, que tuvo lugar el 18 de abril en este Paraninfo de la Universidad de Oviedo. La ceremonia fue presidida por el presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, acompañado por los presidentes de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, don Julio Bobes García, y el de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, don Leopoldo Tolivar Alas. El discurso de ingreso recibió la contestación del presidente de la ACI, don Mario Díaz Fernández. El de toma de posesión como académica de número con la medalla número 4 de doña Rosa Menéndez López, que tuvo lugar el 13 de julio de 2023, también en este Paraninfo, y la ceremonia de nuevo fue presidida por el presidente de la ACI y acompañado por los presidentes de la Real Academia de Medicina, don Julio Bobes García, y la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, don Leopoldo Tolivar Alas. El discurso de ingreso de nuevo recibió también la contestación del presidente de la ACI, Mario Díaz Fernández. Y por último, con el acto que celebramos hoy, comenzamos nuestro tercer curso académico. Finalmente, patrocinio de la ACI para 2023. En 2022, la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado acordó la concesión a la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería de una subvención anual de 6.000 euros para los gastos derivados de sus actuaciones de promoción del desarrollo de la ciencia y la ingeniería en Asturias, que ha continuado durante el presente año esa ayuda. Desde ACI agradecemos este apoyo. A este primer patrocinio económico se unieron en 2023 tres importantes empresas asturianas con fuerte carácter multinacional y científico: la láctea Renji Picot, la del sector química del Nalón, y la del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, SATEC. Sobre la base de este apoyo, que también merece nuestro profundo agradecimiento, se han podido emprender todas las nuevas actividades descritas anteriormente. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, por esta presentación. Es un honor presentar a la conferenciante que va a impartir la lección inaugural de curso. Se trata de la profesora María Vallet Regí. Su disertación tendrá como motivo los biomateriales, campo de investigación muy fecundo, donde puede verse el acercamiento entre la ciencia y la ingeniería, con muchas perspectivas de desarrollo y aplicaciones.
La profesora Vallet nació en Las Palmas en 1946, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, de donde es catedrática, ahora emérita y líder del grupo de biomateriales inteligentes. Es académica de las Reales Academias de Ingeniería y de Farmacia y, entre otros, miembro del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica y académica de honor electa de la Real Academia Europea de Doctores 2019. Es doctora honoris causa por las universidades del País Vasco, Jaume I, Rovira y Virgili y Murcia. Es autora de más de 700 publicaciones, 13 patentes y unas 45.000 citas. Ha recibido un número muy importante de premios, entre otros el Nacional de Investigación en el año 2008. En paralelo con todo ello, ha manifestado gran interés y realizado actividades para diseminar la ciencia a la sociedad en España y en el extranjero. En fin, ha trabajado en nanopartículas y matrices biocompatibles, materiales mesoporosos de sílice y biocerámica, en particular, en los últimos años, en regeneración ósea y liberación de medicamentos. Vamos a comprobar todo esto en la lección inaugural que lleva por título Biomateriales, ¿cuál es el futuro?, que seguro nos aclarará muchas ideas al respecto. María. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor dar esta lección inaugural en la apertura de curso académico de vuestra academia. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar un poco de lo que son los biomateriales. Lo voy a hacer de forma muy general para que veamos, en primer lugar, qué son y hacia dónde vamos. ¿Qué son? Bueno, pues son todas las piezas de recambio que en estos momentos se nos pueden poner en el cuerpo cuando tenemos un problema. Es decir, lo primero es sustituir aquello que está deteriorado en nuestro cuerpo y que tiene que tener la condición de estar en contacto con los tejidos vivos. De ahí el nombre de biodelante, biomateriales. Y como pueden ver en esta imagen, pues prácticamente, excepto el cerebro, se puede sustituir todo. ¿Por qué nos hace falta los biomateriales? Y cada vez más, pues porque cada vez vivimos muchos más años. Miren en esta diapositiva en la que podemos ver que en la Roma imperial la vida media, que la esperanza de vida era solo 22 años. A principios del siglo XX estábamos en los 40 y a finales del siglo XX en los 80, o sea que ha sido absolutamente exponencial la subida en la expectativa de vida, en la esperanza de vida que tenemos. Naturalmente, al vivir más, nuestros componentes del cuerpo, nuestros materiales del cuerpo, nuestros huesos, nuestros tejidos también se van deteriorando más y necesitan reponerse. También quiero que miren ahí, fíjense, el último dato de estadística en España es que la esperanza de vida media de los hombres son casi 82 y mujeres casi 87. Siempre es un poco mayor la de las mujeres, la expectativa de vida de las mujeres que los hombres, pero creo que se fijen en la parte de abajo. Siempre ha ido ascendente, excepto con la pandemia. Con la pandemia ha habido un claro descenso, pero ya en estos momentos está ya repuntado y va por encima. O sea que, como ven, la esperanza de vida es muy alta y nuestros tejidos, naturalmente, se hacen viejos y hay que buscar soluciones. La evolución de los biomateriales, bueno, si empezamos a pensar cómo eran las primeras, si faltaba una mano, ¿qué pasaba? Si faltaba una pierna, ¿qué pasaba? Pues era algo como lo que tienen ustedes aquí, el garfio o la pata de palo. Pero ahora ya se pueden ganar olimpiadas con materiales de este tipo, con materiales que ya tienen otras características que con lo que se fabricaban esas patas de palo y esos garfios. Y naturalmente se ha ido más allá, porque claro, ya no solo se quería sustituir, sino que tuvieran una función. Por ejemplo, en una mano pues era poder agarrar las cosas, sujetarlas, cambiarlas de sitio, y para eso ya también la tecnología lo ha resuelto. Pero luego está la parte de lo que al humano le gusta. No le gusta tener una mano de este tipo, aunque consiga que tenga la función
que ya no tiene si le falta esa articulación. Y para eso, con materiales híbridos, también ya se están haciendo, revistiendo esa tecnología con aspectos que tienen exactamente la misma forma y aspecto de la mano. Claro, ahí podemos preguntarnos varias cosas. La primera es, ¿qué calidad de vida nos van a dar esos biomateriales? Luego también otra pregunta que surge inmediatamente es, ¿cuál es su precio? ¿Cuánto durará una prótesis implantada? ¿Cuántas se colocan en el mundo? ¿Cuánto van a durar? ¿Y qué clases de biomateriales podemos utilizar para construir esas prótesis? Vamos a ir viéndolo. Primero, ¿cuánto cuestan? Pues un Robocop de este tipo, en el que, como les digo, excepto el cerebro, se contabilizan todas las piezas que se pueden poner, cuesta aproximadamente 200.000 euros, sin tener en cuenta los gastos de hospitalización, quirúrgicos, etcétera, lo que son las piezas. ¿Cuántas se colocan? Pues en estos momentos hay más de 50 millones de personas en todo el mundo que tienen implantada algún tipo de prótesis, y muchos más de una prótesis, varias. O sea que el número es tremendamente alto. En cuanto a lo que les he puesto para que vean lo que es una prótesis de cadera. La prótesis de cadera, bueno, la primera prótesis de cadera, eso también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la evolución, porque realmente el mundo de los biomateriales es muy joven. No lleva mucho tiempo, no lleva mucho recorrido. Empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Hay datos que dicen que si ya en las momias había, pero realmente lo que es la ciencia de biomateriales, donde ya hay una disciplina, donde ya hay una sociedad científica, donde ya hay unas revistas que recogen esos trabajos, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. La primera prótesis de cadera en el mundo se puso a principios de los 50 en Oxford, por un traumatólogo que, además de traumatólogo, era un poco hombre del Renacimiento y le gustaba mucho la ingeniería. Y diseñó la primera prótesis de cadera que se puso. En España pasaron muchos años hasta que llegaron las prótesis de cadera. Ahora, en estos momentos, los pone la Seguridad Social, y seguro que ustedes tienen en su entorno gente que las utiliza, que se le han colocado. También ha cambiado mucho el recorrido de esas prótesis. Ahí tienen algunas. Si se fija, ¿qué materiales? Bueno, pues los materiales son los materiales estructurales los que se ponen en estas prótesis, y son metales, cerámicas y polímeros. Y hay algún tipo de implante, como las prótesis completas de cadera, que usan los tres materiales al tiempo, porque para la carga necesitan que el vástago las cerámicas y los polímeros no cubren esa función del soporte de carga, tiene que ser metal. Pero, sin embargo, para que puedan crecer las células y se pueda adherir mejor, es mejor que haya cerámicas. Y para que el cotilo, la parte de arriba, pueda hacer el juego, pues lo mejor son los polímeros. Y entonces los tres materiales suelen estar en la misma prótesis. Eso en cuanto a materiales. Y, por supuesto, todos los materiales compuestos que podamos imaginar con estos tres básicos. Otra de las preguntas era cuánto cuestan. Bueno, yo les he puesto pues dos de las más... bueno, ¿saben ustedes que 1 de cada 10 mayores de 80 años necesitará un marcapasos? Es un número muy alto. Entonces eso también, su precio también ha bajado mucho, porque todo esto ha ido, en cuanto haya más demanda, también ha habido más rebaja en los precios. Y podemos encontrar lo que son marcapasos desde 900 euros hasta 4.000, sin contar lo que es la colocación y demás. Los otros no los voy a leer, pero lo tienen ustedes ahí, lo pueden ir viendo. Son los precios, cuando pone TI es como en los hoteles, todo incluido. La prótesis, la hospitalización, el quirófano,
los honorarios médicos, de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos, como pueden ver, claro, precios muy distintos y oscilaciones también grandes, pero ahí tienen un poco en lo que cuestan. Otra de las preguntas, bueno, ¿cuál es la historia de una prótesis? ¿Por qué caminos, por qué estadios tiene que pasar? Bueno, lo primero es que alguien se imagine, o sea, hay una necesidad y se imagine que puede haber una solución con una prótesis, lo que le pasó a Sir John en Oxford cuando hizo la primera prótesis. Pues igual alguien tiene que tener esa idea y hay que diseñar y fabricar, naturalmente. Esto es un campo multidisciplinar porque entran desde el inventor hasta el médico, pasando por todo lo que se puedan ustedes imaginar: químicos, físicos, ingenieros, farmacéuticos, todo lo que es legislativo. O sea, son muchos los personajes que tienen que intervenir para una única prótesis. Lo primero, como digo, es el diseño y fabricación, luego tiene que pasar a ser patentado. A continuación tiene que pasar por las fases preclínica, de eficacia, de toxicidad, luego ya las fases clínicas, exactamente igual que con los medicamentos, y una vez que está aprobado ya se puede utilizar en el paciente. Y ahora ustedes me pueden hacer la pregunta, ¿y en todo eso cuánto se tarda? Bueno, pues un mínimo de 10 años, desde la idea hasta la cama del paciente. A mí me gusta mucho poner esta diapositiva, que van a ver cómo entendemos muchas cosas. Si yo represento la capacidad de reserva funcional frente a los años que vivimos, cuando nos ponemos a principios del siglo XX, donde la esperanza de vida era 40 años, como acabamos de ver, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues que la gente se moría sin necesidad de utilizar una silla de ruedas. Se morían antes de esa discapacidad. Es decir, que el vivir más, que es distinto que vivir mejor y sin discapacidad, conlleva determinadas obligaciones, o sea, determinados aspectos que tenemos que contemplar, porque ahora si estamos en los 90 años, no es lo mismo un envejecimiento exitoso, como comentábamos ayer, manteniendo pues, ciertos parámetros de nuestro organismo para envejecer de forma lo mejor posible, que un envejecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque eso puede suponer los últimos años de la vida con una discapacidad, lo cual es lo que nosotros queremos evitar y lo que en alguna medida los biomateriales van a ayudar a soportar. Otra enfermedad que pues nuestros antepasados de principios incluso hasta mediados del siglo XX no conocían, era la osteoporosis. No lo conocían porque se morían antes. Hemos dicho que la vida media entonces estaba en torno a la esperanza de vida en 40 años y pues estos huesos fuertes, robustos que tiene una persona joven, un adolescente, no tiene nada que ver con los que tiene una persona anciana, en donde, como pueden ver, pues son huesos muchísimo más porosos, las paredes mucho más delgadas, y eso hace que sean mucho más frágiles. Y esto es lo que es este tipo de estructura ósea, es la osteoporótica. Ahora todo el mundo sabe la osteoporosis, pero hace unos años la gente le llamaba la enfermedad de los huesos de cristal porque había gente que se le rompían los huesos y no sabía por qué. Era porque empezaban a vivir más de lo que estaba previsto y no había ningún tipo de ni medicación ni prevención de la osteoporosis. Y es consecuencia de vivir mucho. Y es no solo de mujeres, también de hombres. Cuando se fabrica un biomaterial, ¿qué es lo primero que yo como química me planteo en el laboratorio? A los químicos nos gustan mucho los equilibrios. Funcionamos con equilibrios y procuramos que nunca se rompan los equilibrios. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cómo está compuesto nuestro cuerpo y lo que vayamos a meter, que de alguna manera no altere esos equilibrios, aunque naturalmente, como bien saben, la dosis es importante y a lo mejor un elemento que pueda ser contaminante o puede ser negativo para el organismo en cantidades muy pequeñas y que haga un beneficio suficiente,
puede ser aconsejado para meterlo en un biomaterial, de la misma manera que un elemento esencial en un exceso puede ser perjudicial. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un implante es qué va a pasar una vez que coloquemos la prótesis dentro del cuerpo humano. Naturalmente, también los químicos y los físicos saben bien que la superficie juega un papel fundamental en todo, también aquí, naturalmente. ¿Qué le va a pasar a la superficie de ese implante? Lo vamos a implantar en el cuerpo humano. Lo primero que va a encontrar va a ser el agua. Y el agua, todos sabemos cómo es la molécula de agua y hay materiales que les gusta el agua y hay materiales que rechazan el agua, hidrófilos e hidrófobos. No es lo mismo que a esa superficie le guste el agua o no le guste. A continuación, lo que llega son las proteínas. Las proteínas se van a encontrar con una capa de agua y según sea esa capa de agua, van a estar muy cómodas o se van a desnaturalizar. Si se desnaturalizan, la tercera etapa, los terceros que llegan son las células, que son las responsables de nuestros tejidos y de nuestra regeneración celular. Si se ha desnaturalizado la proteína, esa célula no va a sobrevivir, va a necrosar. Por el contrario, si ha llegado por el camino adecuado, esa célula va a poder vivir, proliferar, regenerarse. Otro aspecto que también es importante a la hora de diseñar un biomaterial es siempre su superficie, naturalmente, pero con varios aspectos. Por ejemplo, la rugosidad. Fíjense en la imagen de arriba, pues una célula no va a estar igual de cómoda en la parte de arriba completamente plana o en un diente de sierra. O sea que esa rugosidad va a jugar un papel muy importante. También, naturalmente, la mojabilidad y la energía superficial, la movilidad de las especies sobre la superficie, la composición química, por supuesto, y la carga eléctrica y la cristalinidad. Todos estos aspectos no hay que olvidarlos a la hora de diseñar y caracterizar ese implante. Fíjense, un odontólogo, cuando coloca un implante dental, y el paciente, cuando se lo colocan pues en el hueso, van a meter en el hueso directamente ese implante y le enseñan el implante, y el implante es un implante de titanio. O sea, ¿qué es lo que va a estar en contacto? Pues se va a estar el implante de titanio con el hueso. Claro, eso sí lo estamos mirando con los ojos y midiendo en la escala de los milímetros. Pero si miramos un poco más, entre el implante y el hueso están todos los biofluidos de nuestro organismo y ya estamos en la escala de las micras. Pero si ahora nos vamos a los nanómetros, esa capa, ese implante de titanio, está recubierto por un óxido de titanio. ¿Por qué se elige el titanio tanto para las prótesis de cadera como los implantes de boca y demás? Pues porque el titanio es un elemento que se pasiva de forma natural, es decir, que se recubre de una capa de óxido de titanio que impide que se oxide el titanio hacia el interior. Esa es la gran diferencia con el hierro, que se oxida y de la superficie llega hasta el final, y lo que tenemos, una pieza sólida, se transforma en polvo. En este caso no. O sea que esa pasivación es importante y solo la vemos en la escala de los nanómetros. Aquí un ejemplo de una de los implantes o andamios que hacemos nosotros cerámicos, para que vean que es importantísimo la caracterización en distintas escalas. Empezamos con los ojos y lo estamos viendo en la escala de los milímetros. Luego ya nos vamos a los milímetros, a las micras, pero fíjense en los nanómetros. Si ahora comparamos el de la derecha con la izquierda, ¿qué diferencia tan grande hay? Ahí en esos poros vamos a poder meter fármacos, vamos a poder hacer un montón de cosas, vamos a tener un montón de funcionalidades que solo si caracterizamos a esa escala vamos a poder ver y explotar. Luego, otra pregunta que yo supongo que se están ustedes haciendo, que desde luego la gente que se pone un implante inmediatamente se cuestiona, es ¿qué complicaciones pueden surgir? Me van a colocar un implante, por ejemplo, un implante de cadera. ¿Eso qué problemas va a tener a medio o largo plazo?
Bueno, pues hay dos fundamentales, que son el aflojamiento y la infección. El aflojamiento, ¿por qué? Porque, claro, naturalmente una prótesis de cadera se pone para poder andar, para poder subir y bajar escaleras, para poder saltar, e incluso para ganar una carrera. Entonces, eso va a tener un desgaste, naturalmente. Y hay micromovimientos. Y esos micromovimientos producen el aflojamiento. El aflojamiento de la prótesis en sí ya es un problema, pero además con ese desgaste aparecen las partículas de desgaste que pueden viajar por todo el cuerpo. Todo eso son complicaciones que tenemos que tener en cuenta y que tanto el cirujano como el paciente tiene que ser consciente de ello. Y luego los riesgos de infección. Los riesgos de infección que en general todo el mundo le echa la culpa a la prótesis o al cirujano que lo coloca. Puede deberse a eso, pero no solo. Muchas veces esa infección se debe al propio paciente. Pues basta que tenga una infección de cualquier tipo que no haya sido detectado, por ejemplo, pues una infección en boca, y se coloca la prótesis de cadera, y al cabo de un tiempo esas bacterias han viajado y han colonizado esa prótesis y puede ser causa de la infección. La infección ahora se va de alguna manera minimizando, pero en prótesis de cadera está en torno a un 2%. Claro, como son muchísimas las que se ponen, un 2% es un número muy elevado. ¿Qué es lo que pasa cuando se infecta una prótesis? Bueno, cuando se infecta una prótesis quiere decir que ahí llegan bacterias y esas bacterias son muy listas. No se quedan aisladas, porque saben que ahí, si están aisladas, tienen mucho más probabilidad de que se las pueda atajar y se las pueda vencer. Lo que hacen es que forman colonias y forman lo que se llama un biofilm, se quedan englobadas en un mucopolisacárido. Y entonces eso, mira, ahora mismo estaba lloviendo ahí, pues nos ponemos un chubasquero. ¿Para qué? Para que no entre el agua. Las bacterias con ese biofilm que organizan impiden la entrada de los antibióticos. Y al impedir la entrada de los antibióticos, ya podemos dar antibióticos por todo el cuerpo que irán matando todo lo que se le ocurra, pero no las bacterias que están implantadas y están sobre la superficie de nuestro implante, porque ahí no van a llegar, porque ese biofilm va a impedirlo. A mí me parece un poco exagerado el número que se está barajando ahora, que están en todos los organismos mundiales, que dicen que en el año 50 habrá más muertes por infección que por cáncer. Yo creo que es en exceso exagerado, pero aún así sí que es cierto, y eso es un número real, que en Europa, debido a la resistencia a los antibióticos, por un exceso de consumo de antibióticos y de administración de antibióticos, pues hay unos 670.000 infecciones que causan 33.000 muertes al año solo en Europa. O sea que sí que es verdad que hay que buscar soluciones a ese abuso de antibióticos, teniendo en cuenta que además, por ejemplo, en este caso, en estas infecciones de las implantes no sirven para nada si se ha formado un biofilm. Así que ¿qué soluciones hay para esos biomateriales? Lo primero que se nos ha ocurrido a nosotros y a mucha más gente es hacer superficies antifolding, antiadherentes a las bacterias, evitar que si llegan las bacterias a la superficie de ese implante, la rechace. Esa es la primera solución. Y la segunda, si es que han colonizado y han formado un biofilm, buscar pues de qué manera podemos romper ese biofilm. Y ahí tenemos ya una primera posibilidad de buscar soluciones, que es usar la nanotecnología. La nanotecnología, saben ustedes que está, pues lo nano en esta parte se considera entre el 1 y 100 nanómetros, y entonces si buscamos en esa zona en donde vamos a poder entender a nivel atómico y molecular los fenómenos que ocurren en esa nanoescala, entre 1 y 100 nanómetros, a lo mejor podemos solucionarlo. Nosotros, hay muchas
muchas opciones. Nosotros estamos trabajando con nanopartículas de sílice mesoboroso, que es como los granos de arena de la playa, pero fabricados en el laboratorio de un tamaño no mayor de 100 nanómetros y con muchísimos poros. Y esos poros los hacemos porque químicamente podemos utilizar plantillas que nos permitan diseñar el tamaño de esos poros, que para lo que nosotros estamos haciendo entre 2 y 3 nanómetros sería perfecto. Bueno, pues en esas nanopartículas porosas de sílice se pueden meter los medicamentos que sea. Si es para atacar un tumor serán anticancerígenos, si es para la infección, pues antibióticos, que si previamente el médico nos dice el tipo de infección que tiene, podemos poner el antibiótico que vaya a resolver ese problema. Y vamos a hacer que sean inteligentes. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que hemos cargado con los medicamentos, vamos a cerrar esos poros y lo podemos hacer con nanocompuertas moleculares o recubriendo con polímeros que al cambiar la conformación abran las compuertas. De esa manera tendríamos sistemas inteligentes, on-off, abrimos, cerramos. ¿Cómo? Pues aplicando un estímulo que abra esas compuertas moleculares y que deje salir lo que está encerrado y que luego retiremos el estímulo y lo vuelva a cerrar, de tal manera que podamos abrir y cerrar a voluntad y soltar o impedir que salga lo que tenemos allí encerrado de esta manera. Entonces, con esta forma podremos tener una herramienta más para poder solucionar los problemas que estábamos diciendo. Pero para eso déjenme que les ponga un vídeo de menos de 3 minutos sobre cómo estamos en este momento con biomateriales. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales, que necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por ejemplo huesos, dientes, piel, y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones, etc. El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar y mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y retrasar los efectos del envejecimiento de la población. Desde soluciones muy primitivas hasta la regeneración de distintos tejidos, no han pasado ni 70 años. Los grandes desarrollos en ciencia y tecnología han sido espectaculares. Esta disciplina se enmarca dentro del campo de la ingeniería biomédica y es multidisciplinar, donde tienen que trabajar muchos profesionales de forma conjunta. En huesos, actualmente se requieren más de 2 millones de injertos óseos al año y las soluciones disponibles incluyen el hueso autólogo o de donaciones. Los biomateriales son esenciales para regenerar hueso en situaciones poco favorables, como cuando hay defectos críticos o se produce una infección. Los autoinjertos son el patrón oro, ya que sus poros, de diferentes tamaños, las biomoléculas osteogénicas y las células madre hacen que sean osteoconductores, osteoinductores y osteogénicos. Sin embargo, los autoinjertos tienen limitaciones, como la cantidad de hueso disponible y el aumento del tiempo de cirugía, morbilidad y dolor. Una opción es utilizar la ingeniería de tejidos. En todos estos biomateriales implantables, la ciencia y tecnología está imponiendo nuevos diseños y combinaciones, nuevos recubrimientos, nuevas tecnologías de diseño y fabricación que revolucionarán a corto plazo el campo de los implantes. Materiales biomiméticos, biomateriales funcionales, nanotecnología, modelización por elementos finitos, manufactura aditiva, impresión 3D, ingeniería de tejidos, liberación de fármacos. Los nuevos biomateriales, además de regenerar tejido, deben proporcionar soporte mecánico durante la curación y evitar posibles procesos de infección originados por la cirugía. Los enfoques de ingeniería de tejidos buscan regenerar el hueso utilizando terapias de células troncales y pluripotenciales. La ingeniería de tejidos del hueso parte de soportes porosos biocompatibles, fabricados a menudo con biocerámicas bioactivas, fosfatos de calcio, vidrios bioactivos, osteoconductoras, que se decoran con moléculas osteoinductoras y en los que las células osteoinductoras puedan diferenciarse y proliferar. Pero todo esto tiene que llegar desde el laboratorio al paciente, por lo que es imprescindible realizar una investigación translacional.
Bueno, pues el camino es la ingeniería de tejidos. En esa ingeniería de tejidos, el primer paso es la recolección de células del propio paciente, aislarlas, hacer que proliferen. Una vez que proliferan, se siembran las células en el andamiaje, que es un biomaterial y que será en función de lo que lo que el paciente necesite y el cirujano busque. Hemos visto que además con un TAC nos ayuda a ver exactamente la forma que tiene que tener ese andamio, que proliferen y se diferencien en condiciones óptimas para que luego se rellene ese defecto óseo por el cirujano. Vamos a ver, entonces ya entramos en el mundo de la medicina regenerativa. Hemos pasado de sustituir, luego a reparar y ahora ya estamos en la etapa de regenerar. Claro, para eso yo creo que es importante mirar esta diapositiva, igual que antes hemos puesto la de la pared, de los 40 a los 90. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Hace 100 años la gente vivía y se moría sin discapacidad, pero es que se moría muy pronto, hemos dicho, a unos 40 años. No tenía esa zona roja molesta de una vejez con muchas taras, no la sufrían, no llegaban a ello. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues ahora, si miran el envejecimiento normal actual, pues siendo optimista digamos que es un tercio, siendo pesimista digamos que siendo optimista digamos que es un cuarto, siendo pesimista que es un tercio de la vida se pasa mal, con discapacidad y con muchos problemas. ¿Y qué es lo que queremos? Pues lo que queremos con la medicina regenerativa es llegar a la misma situación de hace 100 años. Es decir, que nos muramos sin esa carga final, sin esa parte roja. Y eso es lo que va a intentar, o lo que está intentando la medicina regenerativa que se está desarrollando en la actualidad. Algunos de los grandes objetivos en la medicina regenerativa, ¿qué es lo que nos pasa en esa última etapa? No oímos bien, no vemos bien, la masa muscular la tenemos ya bastante cascada, tenemos problemas de cervicales, tenemos problemas de cartílago, de los discos de la espina dorsal. Todo esto es muy frecuente en esa última etapa. Y luego los que tienen mala suerte tienen además muchos otros problemas. Entonces, en esa medicina regenerativa lo que se intenta es reparar todo, incluso si pudiera ser el tema del Parkinson y el Alzheimer, que es lo más complicado, pero que también entra dentro de esa medicina regenerativa. ¿Y cómo se puede hacer eso? Esto lo inicia Shinya Yamanaka hace ya unos años, y en el 2012, precisamente por sus investigaciones, se le da el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, con sus estudios de reprogramación celular utilizando 4 factores que se llaman los factores de Yamanaka. Entonces, ¿en qué consiste esa reprogramación celular? Pues consiste en la parte celular echarla para atrás como cuando era más joven, para que esas células hagan el trabajo como cuando éramos jóvenes, en palabras sencillas, ¿no? Es decir, que nuestra evolución está en la generación, desde que son bebé hasta la edad adulta, y luego ya empieza la degeneración. Entonces, hasta la gran parte de nuestra vida, pues en general, es saludable, y la última etapa es la de la enfermedad. Entonces ahí, en esa diferenciación, toda esa etapa se va produciendo la diferenciación celular, y es un proceso natural, es el proceso del desarrollo. ¿Qué es lo que observa Yamanaka? Pues que ese proceso natural de regeneración en algunas especies hay una desdiferenciación limitada. Y entonces él coliga eso con la reprogramación, como un proceso inducido de ir hacia atrás. Es decir, una desdiferenciación
que permita el rejuvenecimiento por la reprogramación parcial del proceso inducido. Y eso lo está haciendo y lo ha puesto ya en práctica en Japón, donde él ha desarrolló, porque ahora está trabajando en más sitios, como luego les diré, pero en Japón, y entonces lo hizo inicialmente con un stock de células iPS, y lo hizo, claro, con lo que tenía allí en Japón, con los halotipos japoneses. Los 4 halotipos de células más frecuentes entre los japoneses le permitía abordar soluciones para el 40% de toda la población japonesa. Eso lo estaba haciendo en 2010, 2012. Pero ahora, desde el año 22, lo que está haciendo es utilizar el genoma editado. Y con el genoma editado, ¿qué es lo que consigue? Pues consigue los stocks de las células iPS con genoma editado que le abarcan 10 líneas y que prácticamente tendría con ello solución la población mundial, no solo la japonesa. Y en eso es en lo que está trabajando ahora. Es decir, el autoinjerto era demasiado costoso y además limitado y lento, y ahora con todo lo que supone el genoma editado, permite un stock de células iPS para medicina regenerativa que cubre prácticamente a todo el mundo y que además es rápido, abarca mucha más población y mucho más barato. Bueno, esto lo están desarrollando. También está Yamanaka metido aquí en Altos Lab, que supongo que saben ustedes lo que es, en donde ya se conocen muchas cosas, pero lo que falta es entender los mecanismos. Cuando se entiendan los mecanismos, esto que les estoy diciendo será una realidad. Y voy a ponerles un vídeo de regeneración. La medicina regenerativa es la especialidad que se ocupa de regenerar tejidos y órganos, y ya se han logrado avances significativos en el tratamiento de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y en estética. Junto a las terapias celular y genética y a la ingeniería de tejidos, se conseguirá la autocuración del organismo gracias a los avances tecnológicos y el trabajo de los científicos. Para realizar ingeniería de tejidos, lo primero es recolectar células del paciente, aislarlas, hacer que proliferen, a continuación, sembrarlas en un andamio y cuando hayan proliferado y diferenciado en condiciones óptimas, se implanta el andamio. La ingeniería de tejidos tiene 3 protagonistas principales: los andamios, las células y las señales biológicas. En el caso de huesos, puede hacerse una analogía con la construcción de una casa, donde los andamios serán las guías, las células, los albañiles y las señales biológicas, los permisos de obra que permiten la formación de nuevo hueso. La idea global en la ingeniería de tejidos es implantar un andamio con células y señales biológicas, que va a regenerar el hueso al mismo tiempo que el andamio va desapareciendo. Es muy importante diseñar bien los andamios, donde hay que controlar composición, porosidad y nanotopografía. La composición del andamio debe basarse en materiales biocompatibles con el cuerpo humano, que sean capaces de regenerar la matriz ósea y que además tengan la capacidad de disolverse a una velocidad apropiada. La porosidad tiene que ser adecuada para que las células puedan acceder y colonizar todo el andamio y permitir el aporte de nutrientes y de oxígeno a las células. Por último, la nanotopografía, es decir, el terreno en el que se encuentran las células, que tiene que ser confortable para que se sientan a gusto y colonicen el andamio. El grupo de María Vallet Regí está trabajando en diferentes técnicas para fabricar estos andamios, entre los cuales destaca el prototipado rápido. Los andamios se fabrican con impresoras 3D capaces de controlar la porosidad con gran precisión. Esta técnica va encaminada al desarrollo de terapias personalizadas. Se empieza haciendo un TAC al paciente para poder reproducir el defecto óseo. Se pasan los datos a un ordenador y finalmente se imprime en 3D. De esta forma, el andamio tendrá la misma morfología, tanto interna como externa, que el defecto del paciente. El trabajo fundamental del grupo de investigación de la profesora María Vallet, con respecto a la ingeniería de tejidos, se ha centrado en la síntesis de numerosas biocerámicas y con ellas han fabricado andamios. Han puesto a punto recubrimientos cerámicos sobre andamios metálicos
han realizado estudios in vitro e in vivo de todos estos andamios, con el valor añadido de que dichos andamios puedan ser, además, liberadores de fármacos cuando sea necesario. Se han mejorado las propiedades de las biocerámicas de partida adicionando pequeñas cantidades de óxidos de elementos que les confieren capacidades osteogénicas, angiogénicas, antibacterianas, antiinflamatorias, hemostáticas o antitumorales. Además, estas biocerámicas son versátiles, ya que se pueden procesar como andamios, fibras, recubrimientos o nanopartículas, y se pueden mejorar aún más incorporando biomoléculas, fármacos y células madre. Pues entonces, ya para ir terminando, aquí tenemos en esta diapositiva la parte primera de la charla que les he dicho, que es lo que ahora, si nos pasa algo y vamos al hospital, nos van a poder sustituir. O sea, menos el cerebro, todo. Y en la parte de la derecha, por dónde está la investigación de biomateriales y cuál es el futuro de esos biomateriales, que es la ingeniería de tejidos, la terapia celular y la terapia génica. También decirles, como les estoy hablando de biomateriales, decirles que ya les he dicho que era bueno, pues un área de conocimiento joven, muy joven, porque claro, estamos hablando de que esto empieza. ¿Saben cuándo fueron las primeras definiciones que se consensuaron por una sociedad de biomateriales, cuando empiezan las sociedades de biomateriales a funcionar? Pues en el año 86, y se publican en 1987, o sea, antes de ayer. Y se han utilizado hasta 2018 esas definiciones. En 2018 hubo otra reunión, otra conferencia en Chengdu, en China, en donde nos reunimos los científicos de biomateriales para revisar lo que había allí. ¿Qué pasa? Que desde el 86 al 18 las nuevas tecnologías habían metido un montón de biomateriales nuevos. De entrada, ya sabía, y eso ya fue en los 90, ya se había visto que lo importante no eran los biomateriales, lo importante era la biología. Eso cambió muchísimos paradigmas. Hizo que se viera que había muchas definiciones que estaban absolutamente obsoletas. Por ejemplo, lo de materiales inertes. No hay ningún material que se meta en el cuerpo y que sea inerte. Y como eso, hasta 12, que no les voy a cansar ahora con ellos, porque lo pueden ustedes mirar si quieren en este libro. Luego, de los que había, los que se quedaron como definitivos, otros que se dejaron como provisionales, y luego, naturalmente, se tuvieron que incluir un montón nuevos que se habían ido desarrollando durante ese tiempo. Ahora, en el diccionario de la Real Academia de Ingeniería, que lo tienen ustedes gratis y que también tiene todas las áreas de la ingeniería, una de la que yo dirijo es la de los biomateriales, y ahí está recogido todas estas definiciones. Y con esto quiero terminar dándole las gracias por su invitación y diciéndole que, naturalmente, pues todo esto es un campo multidisciplinar donde es el trabajo que se debe a muchísima gente. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias Marita por esta magnífica lección inaugural. Comenzamos aquí el tercer curso académico de nuestra Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, y lo hacemos animados con la enumeración que ha realizado nuestra secretaria de las actividades del pasado curso. Estamos en un periodo en que se ha puesto de moda la importancia del camino. El viaje a Ítaca de Constantino Cavafis es la alegoría literaria del camino individual, pero debe modularse con la importancia de los fines para las instituciones y los individuos. El camino recorrido durante el pasado curso muestra las actividades cuya continuidad debe evaluarse en función de los resultados obtenidos. Y ahí están los fines de AACI, de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, de contribuir a una sociedad más formada y consciente del valor de la ciencia. Así, la cuantificación de los resultados es fundamental. Medir, cuantificar en alguna forma es importante para evaluar las actividades en relación a los fines.
En estos objetivos están siendo muy importantes también las actividades organizadas por organismos regionales como la Universidad y el CSIC, por ejemplo, la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores o la Ciencia en tus manos, entre otros. Conviene también señalar la continuada contribución de los medios de comunicación, por mencionar alguno, los diarios La Nueva España y El Comercio, con su diferente enfoque. O, por mencionar un programa individual, por ejemplo, Informe Semanal, cuyo director participó también en nuestro concurso de vídeos para estudiantes de bachillerato y FP. Hace poco, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, señalaba que entendía la ciencia también fuera de los laboratorios, con la prioridad de conectar el conocimiento a la creación de empresas y al empleo. Este esquema fue enfocado hace casi 50 años por el filósofo de la ciencia Larry Laudan, autor de El progreso y sus problemas hacia una teoría del crecimiento científico en 1977, señalando el objetivo de la ciencia como transversal a cualquier área para resolver problemas de forma cada vez más eficaz y efectiva. Conocer la historia y la filosofía de la ciencia resulta de suma importancia para una academia como la nuestra. El mencionado Larry Laudan, que trabajó en UCL, Pittsburgh, Hawái y en la mexicana UNAM, parte y discrepa después del empirismo de Karl Popper, que había sido reelaborado en el siglo XVIII por David Hume. Señala que la acumulación de evidencias no es por sí misma el mecanismo de avance científico, sino que la comparación de soluciones de varias teorías es fundamental para hacer evolucionar la ciencia. Previamente, Thomas Kuhn, en la reconocida estructura de las revoluciones científicas, en 1962, había introducido la historicidad de la filosofía de la ciencia con el confirmacionalismo, es decir, que se deben aceptar las teorías probablemente verdaderas de Rudolf Carnap y su lógica inductiva, y el falsificacionismo de Karl Popper, que implica rechazar teorías que dan predicciones falsas, incluso refutar con un solo contraejemplo. Un tercer filósofo previo a Laudan, importante, aunque falleció pronto, fue Imre Lakatos, en 1922-1974, que estudió con Karl Popper en Cambridge, explicó en la London School of Economics y que recoge muchos aspectos de Thomas Kuhn, y autor en 1965 de la metodología de los programas de investigación científica. Es uno de los principales promotores de los programas de investigación, que siguen siendo actualmente una herramienta fundamental y que incluyen lo que se denomina un cinturón de protección, con una heurística negativa diciendo qué caminos de investigación se deben evitar y una heurística positiva con los que deben seguir. De forma general, esto es conocido por todos nosotros. El cinturón puede modificarse si se obtienen predicciones erróneas. Si el programa degenera, debe sustituirse, aunque no queda claro cómo medirlo. Los enfoques de Lakatos, criticados por Laudan, han influido así en la filosofía de los programas de investigación europeos y españoles. Junto con otro filósofo, James Robert Brown, canadiense, que nació en 1949, señala que la fe general en la ciencia se apoya en teorías de maximización del número de episodios racionales que explica. Brown trabajó también mucho con experimentos mentales, los thought experiments, muy en boga, donde una hipótesis se somete a pensar para ver sus consecuencias. En realidad, por ejemplo, el gato de Schrödinger es un ejemplo de ello, pero en realidad es un método ya planteado por Euclides. Es interesante, muy interesante, que en estos filósofos parece manifestarse también que una buena teoría de la racionalidad se vincula con la historia de la ciencia, lo que resulta también bastante interesante. El esquema historicista, Kuhn, Lakatos, Laudan, Brown, iba en la misma dirección de lo que señalaba a principios de este año en la entrada en la Academia de nuevos miembros, indicando la importancia de unir las contribuciones de la ciencia y la ingeniería para los objetivos del conocimiento y de las aplicaciones en la sociedad. La ciencia y la ingeniería de una forma integral, verticalmente. El consejero de Ciencia señalaba también la necesidad de crecimiento de estructuras que apoyen la ciencia y la cultura con el soporte de los sistemas económicos, sociales y legales. Hay, no obstante, muchísimo trabajo por delante.
pienso que el funcionamiento de un posible y sugerente Museo de la Ciencia en nuestra región podría contribuir en esos objetivos. Para ir finalizando, hace poco más de un mes, con motivo del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias, tuvimos la presentación del profesor Rafael Punset, que nos dio una visión experta del problema demográfico de Asturias, tema tratado todas las semanas en los medios de comunicación de nuestra región. El envejecimiento de la población, también relacionado con lo que se señalaba en la lección que hemos escuchado, es una realidad con efecto en todos los aspectos económicos y en la población estudiantil y de investigadores, como estamos viendo todos nosotros en nuestros centros. También conviene recordar, aunque se trate de otro tema, la importancia para nuestra actividad investigadora de los objetivos sociales, las propuestas de temas de economía verde y digital de procedencia europea, que son alternativas interesantes para la investigación en Asturias en este momento. Finalmente ya, gracias Marita por la propuesta ilusionante de un tema de investigación vertical, multidisciplinar, pasando de los aspectos más básicos a los ingenieriles y a sus aplicaciones, que quizás pueda servir de referencia para las personas que han seguido esta presentación. Dentro de 13 días tendremos la presentación de nuestra revista, junto con la entrega del premio a la contribución científica anual en Asturias dentro de la Semana de la Ciencia. Gracias a todos ustedes por su interés, a nuestros patrocinadores, colaboradores y amigos. Muchas gracias al coro de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias al coro, como decía, y a su director por esta alegórica pieza musical. Queda inaugurado el curso académico 2023-2024. Se levanta la sesión.